desde los padres, ¿no? O sea, que siempre te condicionan de alguna forma por la información que te dan, cuando te das cuenta que a veces esa información no corresponde con lo que en la práctica sucede. Luego pasa por las relaciones de los maestros, ¿no? Que fuera de educarte para la vida, te educan para estar dentro de un cierto sistema, ¿no? Cuando llegamos a la etapa donde nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones, pues nos damos cuenta que tomamos esas decisiones en base a cosas que no existen, o a cosas que no conocemos, y también a cosas que tenemos que experimentar a través de cosas que no son tan agradables, ¿no? Como el dolor, ¿no? O como la mentira, o como la hipocresía, o otras cosas así. No digo que todo sea horrible en ese sentido de las relaciones. A veces esa no información puede ser algo muy agradable en cuanto al elemento sorpresa de cómo vas descubriéndote poco a poco como persona. Muchas veces las discrepancias no tienen que ver con que uno esté bien o otro esté mal, sino más bien tú tienes una serie de datos guardados de cómo deben de ser las cosas, y la otra persona las tiene totalmente diferentes. Con eso quiere decir que a veces tu gran verdad, tu gran neta, como se suele decir, para mí es a lo mejor algo primordial, y para alguien más puede ser una total falacia. Híjole, pues la más sana, me parece que creo que con mi familia en general, aunque por ejemplo siempre he tenido problemas con mi padre por parte de desinformación. O sea, mi papá tenía una vida aparte, ¿no? Aparte de la que yo conocía. Entonces, cuando yo me di cuenta de esa vida, pues hubo un shock, ¿no? O sea, en ese sentido, eso es ha sido como la primera vez que como que la inocencia se me fue por descubrir que había un mundo paralelo, ¿no? En ese sentido. Pero también era yo un poco muy protegido por mi madre, ¿no? En ese sentido, casi al grado de ¿cómo se dice? De ser iluso, ¿no? O sea, de estar como en un universo donde hay una burbuja de que dices, aquí todo está bien, ¿no? Y de repente dices, oye, pero allá, ¿qué onda? Eso es como lo que me ha sucedido. En general con mi familia casi siempre ha habido claridad, porque somos gente del puerto, y en el puerto la gente es súper franca. Franca al sentido de que a veces puede ser hiriente, o puede parecer que se está burlando de ti, pero lo que está diciéndote es la verdad. Y no siempre uno colinda con esa forma de ser, ¿no? Por ejemplo, en otras partes de la República son totalmente diferentes, ¿no? Y a veces encuentras un modelo familiar donde hay una pantalla gigante de que todo está lindo y todo está chido, cuando no es cierto. Y después, pues creo que la relación, no puedo hablar de una relación así incómoda en específico, digo, las ha habido en diferentes momentos, pero creo que cuando me ha tocado vivirlo, casi siempre ha sido por eso que te estoy diciendo, ¿no? Como que cuando tú no me das toda la información, no con eso que quiero que te conocerte como un cuento, ¿no? Sino cuando tú me dices una cosa y a la mera hora pasa otra, y esa ¿cómo se dice? Discrepancia en los datos, a mí eso me saca mucho. O sea, hace rato tenía yo una bronquita preguntándole, diciéndole, oye, este chavo del sonido, o sea, me está ahí, pero yo no me voy a poner al punto de llegar al conflicto con él. Simplemente él tiene una información y yo tengo otra, y tenemos que compaginarla. Y si eso no sucede, hay fricción. Porque no se llegue siempre al conflicto. El conflicto creo que va basado en los términos en que tú establezcas tus parámetros de confianza, o sea, personal, y la confianza que le das a los demás. Yo me dedico a la música, me dedico al arte y no sé qué. Nunca lo pensé de niño, nunca fue una decisión tomada de yo voy a ser músico, sino hubo una serie de decisiones que me fueron llevando, y que a veces fueron decisiones de que, si yo pongo a hacer memoria, digo, todo empieza con tal decisión que fue en la mañana, y lo tomé como que me dijeron, oye, ¿quieres ir a tal lugar? Y yo dije, bueno, sí, vamos, ¿no? Y de repente, o sea, ir a ese lugar condicionó una serie de circunstancias que me trajeron a donde estoy ahora, y lo tomé en decisión como cualquier cosa, ¿no? Y dices, qué chistoso, porque no tienes la referencia de lo que sigue, ¿no? O sea, el mecano se mueve como en direcciones que uno no se espera, y decir,
porque es que después, a la hora de tomar unas decisiones o conocer a la gente o entregar tu confianza a alguien, te vuelves tan quisquilloso, tan meticuloso, tan desconfiado, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces esa sobreconfianza llega a un punto donde son las primeras veces que te dicen, pues ¿no? Te pegan los primeros golpes, o sea, ya sea golpes físicos o golpes de la vida, ¿no? Y no he llegado al punto de tener un conflicto así muy cañón, o sea, cuando ha habido un roce, hay tratar de conciliar y lo otro es pues te separas, ¿no? O sea, si finalmente no puedes llegar a conciliar absolutamente nada, entonces llegas al punto donde solamente conoces a la gente que está como en tu onda, aunque también haya ciertas cosas de conflicto, ciertas discrepancias con esta gente, me gusta esa palabra, pues fluctúan demasiado, porque en el caso de la música hay mucho ego implícito, demasiado, o sea, y estás en contacto con eso todo el tiempo, entonces es difícil, o sea, por un lado la dualidad esa de tener de estar en un rubro donde tienes que trabajar con las personas, tienes que relacionarte con ellas, llegar a acuerdos, etcétera, etcétera. Aquí es muy manifiesto todo esto que te estoy platicando, precisamente porque además viene el ego implícito, además de la no información o de la que cada quien tiene la suya, además viene la parte de yo, porque supone mucho rollo de tener que estar allá arriba y que la gente te ve y que no sé qué, y se siente bien padre, ¿no? Es un privilegio tener que estar en esta parte, o sea, es un regalo cuando tú puedes tocar la música y puedes hacer música y no sé qué. A mí me gusta siempre tener el estandarte de yo hago música con mis amigos, o sea, con la gente que me llevo bien y todo, y que conste que hasta con ellos tengo situaciones difíciles, pero nuestro amor a la música nos hace llegar a una parte de ok, no importa que yo esté en una onda y tú en otra, tenemos que trabajar juntos. Y cuando el ego se sobrepone a eso, pues entonces no se puede hacer nada. O sea, en ese caso en la música, en todos los rubros, es un arma de doble filo, porque ese ego yo siento que te da parte de seguridad, una seguridad determinada que le necesitas para estar allá arriba. Entonces es una parte donde dices, yo es así, y se toca así, y mira, ¿no? Es así, y toda la banda dice, órale, claro, ¿no? Y te reconocen artísticamente hablando, ¿no? Pero por otro lado, si tú te vacías tu vida entera en el ego, pues el ego te envuelve y llega un momento en el que ya no puedes conciliar porque el ego ya no te deja hacer música, ¿no? Y eso sí es grave, ¿no? O sea, la idea es decir, llegas al ego hasta el punto donde te da una autoridad para decir, bueno, yo soy aquí y toco así y lo hago de esta forma. ¿Cómo lo haces tú? Dice, no, pues yo lo hago de esta forma, vamos a hacerlo juntos. En nuestro caso, hablo del grupo, por ejemplo, además de eso, estamos tocando una cierta parte que tiene que ver con nuestra identidad, quiénes somos nosotros, de dónde venimos, cuán importante es eso para el movimiento en la cultura en general, ¿no? Nosotros reflexionamos sobre ello, además de la parte de decir, bueno, si tocamos son jarocho y todo el rollo, porque le da un contenido especial, o sea, no es nada más tocamos la jaranita y el requintito y el bajo y no sé qué, sino hay un contenido, una tradición especial que defender, y eso te da una cierta identidad, y esa identidad también te da seguridad, y esa seguridad te hace decir, yo lo hago de esta forma, es así como lo haces tú, lo que te decía hace ratito. No, pues es que también ahí tenemos que hablar un poco sobre los bagajes, y te voy a contar una polémica grande que hay dentro del rubro de son jarocho, que quiere decir si naciste en el rancho o si naciste en la ciudad. Por ejemplo, yo te voy a decir, siempre me preguntan, ¿por qué tú no usas sombrero? ¿No? Y como Ramón y Tereso, ¿no? Bueno, Ramón y Tereso son del sur y son del rancho, o sea, son de la parte donde el son nació, donde sale el agua. A mí me llegó, yo soy un niño de la ciudad que se interesó en su jarocho, que ha ido al rancho, que sabe de lo que se trata, pero no soy de ahí, o sea, no puedo. También hablo un poquito de la parte de decir, yo respeto la parte de ellos que se han ganado tradicionalmente hablando, defendiendo su música, o sea, la música que también forma parte de mí, porque yo también soy veracruzano, pero
hay toda una polémica de decir, no, es que si eres del son, si naciste en Chacalapa, en Jaltipan o en la Boca de San Miguel, entonces sí tocas son jarocho. Porque si naciste en Jalapa o en el puerto, eres niño de ciudad que como que le llegó ahí la onda, y no es verdad. Simplemente una misma forma o una idea, o en este caso una forma musical, artística, muta conforme el lugar que esté. Y cuando hablo de mutar, tengo que hablar sobre el bagaje de cada quien. Por ejemplo, Andrés Tereso es campesino, o sea, su bagaje es bien diferente al mío. Es lo que te decía al principio de cuál es la info que tú tienes y cuál es la que yo tengo. Yo no puedo ponerme también, o sea, a pelear con él o a discrepar con él porque él tiene una forma de pensar bien distinta a la mía. No obstante, tenemos un factor común, que es nuestro bagaje musical, que es, bueno, el son en este caso, y el otro es el amor que le tenemos a lo que hacemos. O sea, en ese sentido sí somos igualitos, aunque él sea una cosa y yo sea otra. Y cuando coincidimos, sumamos fuerzas. Aunque después nos separemos y después él se regresa al rancho y yo me regreso a la ciudad y yo hago una cosa bien diferente diariamente de lo que él hace, colindamos en ese sentido. En ese sentido, casi siempre el cliché de, ¿cómo se llama? Mantente en paz, ¿no? Escucha tu corazón, ¿no? Pero no te dicen cómo. Nadie te dice cómo. ¿Cómo escuchas a tu corazón? O sea, no tapas los oídos y oyes tum, 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 ¿no? O sea, ¿cómo te conoces, no? Sí, también oímos la famosa frase de conócete, ¿no? Conócete a ti mismo. Trata de saber qué onda contigo, pero ¿quién te dice cómo? En la escuela no te lo dicen, a tu familia a veces tampoco te lo dicen, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero conforme empiezas a poder lograr eso, entonces dices, yo me abstraigo de todo y entonces en ese momento, eres real, eres honesto, eres fiel, eres leal, eres muchas cosas, ¿no? Pero esas cosas es que cuando te dicen el concepto, nadie lo entiende. Bueno, en mi caso, cuando a mí me dijeron honestidad, ¿qué es eso? ¿Qué es ser honesto? ¿Tú sabes? Yo la neta, no, lo tuve que ir descubriendo, o sea, poco a poco. Pues en la vida, ¿no? O sea, la vida, qué choro te estoy echando. Pues nada, o sea, traten de ser libres, o sea, libres en el sentido de pues no sé, de lo que sean sus parámetros de libertad. Traten de ser felices, traten de ser, ¿cómo se dice?, fieles a lo que sueñan. Soñar no es feo, o sea, cuando uno se va a dormir, los sueños es de lo que está hecha la realidad. Y no importa lo que hagas, o sea, trata de disfrutarlo, ¿no? Porque la vida es así, ¿no? Es bien cortita. O sea, lo vimos igual como cliché, vive tu vida, ¿no? Vive la vida porque es bonito y no sé qué. Pero ¿cómo vives tu vida? ¿Con qué calidad? ¿No? Y eso también es importante, ¿no? Busquen esa parte para ustedes. Es fácil decirlo, pero cuesta trabajo. Gracias. Sí, sí.